Buenas noches, bienvenido a Intereconomics todos los miércoles 8 de la noche aquí en la 12:30 AM de Colmundo, Bucaramanga. Recuerden suscribirse al canal, denle like al video, compártanlo. Ahí están las redes de la emisora, están las mías, Cristian Chinchilla, su anfitrión. Y hoy tenemos una invitada, Mariana Rojas Galán. Vamos a hablar de liderazgo, vamos a hablar de temas de la mente. Está lanzando un libro, tiene un podcast muy interesante. Así que bueno, vamos a compartir con ella los próximos 30 minutos. Empezamos. Mariana, bienvenida a Intereconomics. Teníamos tiempo de habernos citado, hasta ahora nos podemos encontrar. ¿Cómo estás? Cris, gracias por la invitación. Excelentemente bien, contenta de estar acá contigo y efectivamente, a mí me encantan estos espacios porque uno dice, después de tanto tiempo, como que era el momento justo y adecuado, así que feliz. Las cosas se dan en el momento que deben darse, me parece a mí. Pero bueno, eres de acá de Bucaramanga, cuéntale un poco a la audiencia de Intereconomics. Aquí hablamos de economía, de política. Es inevitable meterse en política, pero también tenemos el aspecto personal, el aspecto de crecimiento personal. Como apoyo mucho a los empresarios, me interesa mucho lo que haces, los apoyas, los capacitas. Contémosle un poco a la audiencia quién eres en tus redes, qué haces, todo eso y ya nos metemos en el tema que queremos tratar. Bueno, además porque estoy contenta de que vamos a hablar de dos temas que me encantan. Mariana Rojas Galán es madre soltera, con una niña de 4 años, orgullosa de haber vivido aquí en Bucaramanga por 13 años, aunque no soy santanderiana. Ah, ok. Bueno, no necesariamente acá. Aunque nací en Cúcuta, pero me crié gran parte en Valledupar, por eso como un poco la mezcla entre Valledupar y Ocaña es, mejor dicho. Estuve también por fuera del país y hace aproximadamente 7 años encontré en esto que es, yo siento que es mi propósito de vida, lo que me apasiona y es ayudar a transformar la vida de otras personas en relación con mi trabajo, que lo que hacemos es desarrollar habilidades de liderazgo o habilidades blandas para los líderes, ¿sí? Pero lo hacemos desde un aspecto totalmente diferente o más desde el ser, más enfocado en ese también autoliderazgo, que no solamente le compete a los empresarios, porque pues digamos que yo estoy ligada más al tema organizacional, sino a todos y cada uno de nosotros. Por eso un poco parte de mi libro, que se llama Sané cuando transformé mi dolor en amor, que les voy a mostrar ya después. Les contaré un poquito más, pero este libro habla un poco de lo que sucede dentro de nosotros cuando no estamos equilibrados o balanceados en nuestra vida, un poco de esos traumas, esas heridas que se generan también en la infancia, esas creencias que tenemos, ese autosaboteo cuando estamos en este proceso de crecimiento y a veces decimos, y cómo nos tratamos, ¿no? En el tema de comunicación, a veces nos damos muy duro porque somos muy exigentes con nosotros mismos, hasta llevar un tema de propósito. También tengo un podcast, como ya sabes, pero el podcast sí es netamente empresarial, se llama Conexiones Poderosas. Tienen invitados importantes. Gracias. Sí, me siento muy, muy contenta de eso. Metámonos en el tema de liderazgo, dices que le das un enfoque diferente. Uh-huh. Porque me interesa que toquemos lo de salud mental, que yo sé que lo has vivido mucho. Además soy padre de 2 hijas y son enseñanzas que quedan para ellas. Te voy a regalar tu libro además. Gracias. Y será un placer. El tema de liderazgo, usualmente empresarial, las empresas lo manejan mucho por el tema de números, competencia, mercadeo, procesos. ¿Cómo lo enfocas? ¿Cómo has hecho esas capacitaciones? Cuando dices diferente, ¿a qué te refieres? También un tema de metodología. Nosotros usamos, bueno, yo estoy certificándome en Breathwork. No sé si de pronto tengas conocimiento. No sé qué es. ¿No? Es una técnica nueva, así como la inmersión en hielo, que en algún momento llegó y la gente no tenía tanto conocimiento y luego se volvió boom. Según un artículo que salió la semana pasada en Forbes, decía que para el próximo año va a ser tendencia, porque a través de la respiración con unos audífonos... breath de respirar, ok.
Ajá, de respiración hacemos o ayudamos a que la gente entre en estados alterados de conciencia. Es como, digamos que se compara cuando las personas consumen hongos, que yo nunca lo he hecho, pero digamos que se compara en esos síntomas, por decirlo así, pero todo acá de lo que se genera es a través de la respiración. Entonces con ondas binaurales se bajan las frecuencias cerebrales para entrar en esos estados de inconsciencia. Tú sabes que normalmente nosotros estamos más orientados, el 90%, por esa sub o inconsciencia y solamente el 10% de lo que somos conscientes. A veces decimos como que yo soy consciente de, pero en realidad, ¿qué te está definiendo esos tipos de patrones y comportamientos? Allá buscamos trabajar en las sesiones, no solamente de coaching, sino también en el tema de formación. Por eso mi tema principal y de lo que yo más amo, me apasiona, es el de inteligencia emocional. Hablando puntualmente como una de las herramientas para salud mental, porque en mi caso mi mamá fue depresiva o es una mujer depresiva, así que yo viví todos esos episodios. En mi libro también lo cuento. Madre soltera ella, vivíamos pues fuera, lejos de la familia, entonces vivir como esos momentos de escuchar a mi mamá encerrada, llorando, tratando de que yo no escuchara o viviera esas etapas, me afectó tanto en mi vida que llegó un momento en que me desconecté demasiado. Y cuando vine a trabajar mi crecimiento personal, yo dije, yo necesito comenzar a trabajar en algo que me ayude a sanar o a quitarme esta sensación de tristeza, pero una sensación de tristeza profunda. Es como si uno todo el tiempo estuviera nublado. Y que me imagino que no sabías de dónde venía. No, es como algo que uno hereda. Te voy a dar 2 datos. El ADN humano. Sí, más o menos el 25 al 30% de lo que llaman ADN basura, que obviamente no es basura, pero así lo llamaban antes de saber más o menos qué es, viene de las familias y de lo que heredamos. Y mentalmente Mariana tiene razón. Ustedes pueden investigar lo siguiente: hay una mente consciente, una mente inconsciente. Usualmente la consciente es, algunos dicen que el 10, otros dicen que el 15% de lo que estamos, de lo que no de lo que procesa el cerebro, sino también del tamaño del cerebro, y la otra parte es la que no usamos y es la que viene inconsciente. Y hay un doctor, Joe Dispenza, que no sé si lo conoces. Por supuesto. Bueno, él dice que desde que estamos en el vientre hasta los 7 años empezamos a recibir esas programaciones de nuestros padres, de sus sentimientos, de sus emociones, y las creamos una identidad que termina no siendo la nuestra sino la de ellos. ¿Es eso más o menos lo que estás buscando con esas técnicas para ayudar a los empresarios? Sí, justamente un poco. Y de hecho hay teorías que manifiestan que hasta 6 meses antes de la gestación del bebé. ¿Por qué? Porque cuando hablamos justamente de estos temas de epigenética, que es toda la información que se conserva ahí en el ADN, cuando, sabes que antes mencionaban, es que no se generan nuevas neuronas, se te terminan y se te queman. La meditación ayuda a generar mayor materia gris, ¿sabías eso? Claro que sí, porque de hecho eso es parte de lo que estamos integrando, por eso el tema de la respiración la estamos haciendo muy fuerte dentro de las organizaciones o bueno, en los espacios de formación más bien, porque ayuda a generar nuevas conexiones neuronales, ¿sí? Esto es importante entenderlo, porque a veces cuando tenemos un patrón, por ejemplo, un hábito, normalmente, y hacemos conciencia, mucha gente dice, es que yo sé que soy alcohólico, pero ¿cómo hago para cambiarlo? La conciencia la podemos tener. ¿Cómo se hace ese cambio yo lo llamo momentos de clic? Pero el momento de clic es para mí, cuando se genera un proceso de conciencia y yo luego transformarlo por una nueva creencia o un nuevo hábito. Una creencia, al igual que el hábito, no se elimina, se reemplaza por otra. Entonces, ¿cómo hacemos que en esos procesos se pueda generar ese tipo de cambios para generar una nueva conexión neuronal y pueda tener yo nuevas formas de hacerla, nuevos hábitos, nuevos comportamientos y una nueva forma de pensar? Porque si bien hablamos de Joe Dispenza, es un tema chiquitico, él habla acerca de esa frecuencia o coherencia cardíaca, y es como las ondas cerebrales y las del corazón. Que el corazón tiene neuronas. Así es.
Gracias. Y eso es algo que la gente no sabe. Yo me enteré no hace mucho, hace unos 2 años, como Ok. así, ok. Entonces lo que sentimos que dicen que piense con la cabeza, con el corazón, tiene sentido lógico, así es. Lo has estudiado a fondo. Has diferenciado, hay algo que me da curiosidad de lo que estás hablando, porque psicológicamente y físicamente, así nos digan lo contrario, hombres y mujeres somos muy diferentes. Yo tengo claro como hombre esos momentos o de furia, o de tristeza, o de frustración, cómo los manejo. Pero en tus capacitaciones, ¿lo manejas igual hombres y mujeres o haces algún diferencial? Digamos que nosotros somos más lógicos, ustedes son un poco más emocionales. ¿Qué has encontrado en esas capacitaciones? ¿Les beneficia de igual manera la misma técnica o hay alguna diferencia para ellos? Voy a mencionarlo así de manera sencillita. Estás en tu casa. En el tema de las emociones. Recuerden que tenemos, por lo menos hay una estudia que dice que tenemos 6 emociones básicas. Quienes han visto la película Intensamente allí pueden tener un poquito de claridad, Sí. ¿cierto? Es una Está película bien muy escrita bonita. esa película, sí. Sí. Entonces hablamos de alegría. ¿Sí? Hay gente que le dice felicidad, yo le llamo alegría. Rabia, tenemos miedo, tenemos desagrado, tenemos sorpresa y nos falta una, tristeza. Y tristeza, tendríamos esas 6 emociones básicas. Las emociones, tanto en hombres como mujeres, biológicamente, se sienten igual. ¿Cuál es una de las dificultades que tenemos que lo hacemos dentro del proceso de formación? Y es que a los hombres se les enseñó mayormente a reprimir sus emociones. Lo vemos de niños. Cuando un niño está llorando de 2 añitos, dice, no llore, sea varón. ¿Qué otro tipo de creencias? Sí, a mí no me lo decían, pero sí he escuchado, los hombres no lloran o cosas así. Lo que lloran son las creciendo las he niñas. escuchado, sí. Ajá. Y a las niñas normalmente cuando lloran, si lo hablamos de esa perspectiva, venga mi amor, ¿por qué estás llorando? Y se le contiene. Ya desde esa estructura, sí funcionamos hombres y mujeres de una forma diferente. Por eso la forma de comportarse, y a veces vemos a hombres que cuando sus parejas les preguntan, ¿y cómo están? ¿Ustedes responden? Bien. Bien. O usted le pregunta a una mujer, ¿cómo está? Bien, mi amor, me fue así, me fue asado, me pasó esto, me sentí triste, y comenzamos a dar más detalles. Además, porque las mujeres utilizamos hasta 300,000 palabras más que los hombres. Al Por día, eso que ¿no? yo estoy hablando al día. Por eso estoy hablando un poquito más hoy que tú. Pero es un poco de entender, nada más como en términos generales. Yo también siento y respeto mucho el rol del hombre y la mujer. También soy madre soltera, igual que tú, aunque pues yo tengo mi pareja en este momento. Yo digo, se pueden vivir como que situaciones similares, pero la forma como actuamos son diferentes, y aún así el rol de la otra persona uno nunca logra reemplazarlo. Sí, yo digo, yo no lo voy a lograr reemplazar el rol del papá de mi hija, porque tiene unas funciones diferentes, ¿no? En la connotación de un niño. No, y para los hijos es indiscutible, la data es clarísima. 2 datos te voy a dar. Primero, los que crecen con ambos padres tienen mejores desempeños en la vida, indudablemente. Padres presentes, hagamos la aclaración. No, porque es que ese ya es otro tema más complicado que tiene que ver con las dinámicas familiares cuando hay, pero bueno. Pero el Sí. caso es que los que crecen con los padres presentes, exacto, o sea, que nunca se divorcian, que crecieron con su papá y su mamá, tienen mejores desempeños. Entonces, eso es indudable. El otro dato que me dio curiosidad, que lo reporté en la sección económica hace un tiempo, era que entre madres solteras con hijos, padres solteros con hijos, el desempeño era 15 veces o 15% mejor los hijos que vivían con su papá que con su mamá. Para mí eso no tenía sentido porque... Eso sí no me la sabía. Sí. Ese es un dato que... ¿Por qué? Tal vez por cómo manejan las finanzas, tal vez el dato estaba ligado, y lo daba el DANE de hecho, y estaba ligado al tema de finanzas y cómo trabajaba el papá. También lo atribuía a que la mamá de pronto... Las mujeres son más compradoras impulsivas a veces que nosotros los hombres, ¿no? A ustedes les gustan más Mayormente. cositas. Sí, Mayormente. entonces de pronto tomaban decisiones más por emoción que con lógica. Y ese era otro de los argumentos, pero para mí fue sorpresivo porque yo lo que estaba reportando en ese momento es la falta de que nadie está teniendo hijos. Sí, entonces, estudiando ese dato, ese tema me encontré ese dato. Entonces dices que son diferentes. A mí me parece que el hombre... Pero perdóname, no nos vamos a perder un momentico de la pregunta que hiciste, porque me parece valiosa, con el tema de las emociones frente a hombres y mujeres, si te parece. Sí, dale. Es que, de hecho, de eso te quería decir. A mí me parece que el hombre... sí, es que
Es que emocionalmente la carga del hombre es diferente a la de la mujer. Yo he aprendido por experiencia propia que cuando una pareja me dice, ¿qué te pasa? Y yo cuento realmente lo que pasó en mi mente ese día, de lo que tengo que resolver y demás, ellas se cargan y eso desconecta a la pareja emocionalmente. Entonces yo he aprendido a que mis problemas los cargo yo a mi manera y que comparto buenos momentos, buenas historias con ellas, con mis parejas, pero ya no, o con mi pareja actual, pero ya no me pongo a decirles que me pasó esto, o me tumbaron, o tal cosa, o tal otra, porque la mujer eso la absorbe, la abruma. Entonces, a la larga entendí que ellas esperan paz y tranquilidad de mi parte, es decir, como me dicen, mis hijas me dicen, tú eres hombre que resuelve. Entonces, pero de aquí a que ellas se enteren todo lo que pasa en la vida de uno, como tratando de hacer negocios, empresario, esas cosas las carga mucho. No sé tú cómo lo ves, que tiene que ver con lo que estábamos tratando. Ese es un tema bien interesante y a mí me llama mucho la atención porque realmente funciona muy, muy similar a lo que dices. Yo no siento que es que necesariamente nos carguemos, pero a nosotras las mujeres no nos han enseñado desde casa ese tipo de cosas, sino que se ha dejado al rol del hombre. En mi caso, que me ha tocado hacer de todo un poco, hablando del tema de finanzas, cómo crecer, yo he tenido que educarme mucho financieramente porque las creencias frente al dinero y el manejo de negocios a nosotras no nos enseñan. Nos enseñan es consígase un hombre proveedor. Y más en un tema de cultura machista. Entonces, asimilar esa información o que nos vengan a mí a decir, no, es que es probable que pueda perder, no se voy a hablar, 10,000 millones, pues, $10,000 o algo. Dice, ¿cómo así? Entonces nos cargamos. No nos enseñan a cómo gestionar las emociones frente a esa situación. Porque no siento que sea solamente cargarlas, sino cómo no las gestionamos adecuadamente. Además que si nos lo dicen menos, pues simplemente no aprendemos a fortalecer esa habilidad, pero yo creo que también puedes encontrarte mujeres con la capacidad de poder conectarte para que le puedas contar las cosas y simplemente puedan escucharte, porque a veces ahí es donde hay que entender, el hombre lo cuenta solo para que lo escuchen o para que cuente, o bueno, hombres o mujeres, o para que cuente y haga una retroalimentación o para que venga y solucionemos juntos. ¿Qué? Pienso allí. Pero si lo hablamos solamente de las emociones, yo creo que es más porque no nos han enseñado a gestionarlas, ¿sí? Y un poco de lo que hablaba hace un rato, si bien podemos enseñarlos a hombres y a mujeres frente cómo primero identificar las emociones, cómo tener herramientas, ya pues obviamente en un tema adulto. Simplemente yo creo que aquí ahí viene un tema porque hablábamos hace un rato de las altas tasas de suicidio para los hombres, ¿sí? No funciona es un tema que poco se mira además. Claro, no funciona de la misma manera por lo que te comentaba, y es que los hombres se han acostumbrado a callar y a reprimir sus emociones, y entre hombres ese tipo de cosas no se cuentan. Es muy poco común. Ya lo dirán ustedes, que un hombre diga me siento triste, me siento frustrada, o lo dirán, pero pues como es como la costumbre o la cultura. Pues vamos, nos tomamos una pola, venga para acá, y como que no es tan de como lo hacemos nosotras las mujeres, pues ven y llora si tienes que llorar, ven y desahógate, venga y hagamos esto. Hay un tema de colegaje porque nosotras a las mujeres nos enseñaron a expresar nuestras emociones. Y eso es muy importante, porque las emociones, si no las sabemos gestionar, o explotamos o implotamos. Y en los hombres, hombres y mujeres, cuando reprimimos, lo que hacemos es que implotamos. Y ahí viene un tema que también afecta la parte física, que eso no lo vemos, física y mental. Porque cuando no sabemos reprimir nuestras emociones, que es uno de los temas que voy a comenzar a hacer mi maestría, que es bioneuroemoción, cómo las emociones y la mente afectan y se somatizan en la parte física. Enfermedades. Además. En enfermedades, claro que sí. Entonces se somatizan. Ahí es donde vemos cómo se somatizan ese tipo de temas, ¿no? Hablándole del tema mental, emocional. Dentro del tema de los hombres, me he encontrado que parte de la circunstancia del suicidio y la depresión en los hombres tiene que ver cómo cambió el mercado de citas y cómo se conocen con las mujeres. Y te doy un dato, una aplicación de citas cualquiera, como se llame. Okay. Un hombre promedio tiene que dar 200 likes
para conseguir más o menos 10 de una mujer. De esas 10 mujeres, por ahí 3 les salen a cita y de esas 3 2 lo dejan plantado. Es decir, el hombre promedio no la tiene fácil. Además porque la modernidad, y esto lo he estudiado bastante, causó que antes tú crecías en el barrio, entonces de pronto eras noviecita con el vecino, tal cosa, pero ahora la mujer tiene sus redes sociales y obviamente si es linda, la ven no solo en el barrio, la ven en la ciudad, la ven en el país, entonces genera una atención de hombres hacia ella que el niño joven de 16, de 17 años jamás puede suplir y él queda como solo, ¿sí? Y lo otro por temas de hipergamia en las mujeres también, ¿no? Pero es decir, mucho hombre está solo, no encuentra con quién, la mujer dice, los que me gustan o no me paran bolas o me fue infiel, es decir, ellas escogen al que puede ser infiel y el que quisiera serles fiel a ella ese es ignorado, pero entonces esa soledad es parte de la causa del problema. Ahora, falta de propósito también. Yo encuentro mucho hombre que se deja por completo, se enfoca en juegos de video, en otras cosas, y yo he encontrado que la disciplina, el ejercicio te saca adelante, entre otras cosas. ¿Cómo lo ves en la experiencia que han tenido con eso? Yo siento que estamos viviendo una época de desconexión rara, ¿cierto? Gigante. Sí, que las mujeres buscan hombres que sean buenos y los hombres buscan a mujeres que sean buenas, pero en la forma en cómo se buscan, cómo se vayan, yo siento que no nos encontramos. O que pocos se encuentran. Un ejemplo. Yo tengo muchas amigas solteras que yo digo son buenas chicas, mujeres, sí. Buenas mujeres, y llevan años solas y luego se quejan porque comienzan a salir con hombres, entonces no les gusta, ¿sí? Porque yo creo que también hay que trabajar un tema de energía femenina y energía masculina, que todos los tenemos, ¿cierto? Ambas, pero a veces hay hombres que tienen una energía femenina que uno no se siente protegida, segura, como en el rol, ¿no? Y digamos que en un tema de autoridad, porque por diferentes circunstancias, no vamos a hablarlo, bueno, o si la quieres que lo hagamos, y unas mujeres con una energía masculina bastante fuerte de que yo puedo, de que yo lo voy a solucionar, de que no importa si viene un hombre o no viene un hombre, yo voy y estoy con él, pues esperando un hombre bueno, pero pues no se permiten ese tipo de cosas, y lo mismo siento que también los hombres. Ya tú lo dirás. No te dé miedo decirlo. Lo que sucede, a la gente explicar lo siguiente. Lo que pasa es que evidentemente una mujer quiere alguien, más que proveedor, es alguien que la proteja, ¿sí? Ella debe sentirse protegida. Entonces, sí. El hombre culturalmente, eso no es nuevo, eso viene hace 40 años, lo han suavizado o feminizado un poco. Entonces, y tiene que ver con las emociones, que yo no estoy tan de acuerdo, pero otro día tocamos ese tema. Pero básicamente es menos resistente a los problemas de la vida, es más fácil que se rompa. Y ese hombre que aguantaba todo y se mantenía de pie ya casi no existe, no está. Entonces, y las mujeres, como no los encuentran, porque es que uno no sabe qué fue primero, el huevo o la gallina, entonces tienen que volverse más masculinas, más fuertes en su mentalidad y incluso físicamente, sí, porque sienten que no tienen un hombre que les supla esa otra parte que también es necesaria. Y la mujer masculina no le gusta al hombre de verdad. Puede que alguien se acomode porque está solo, pero cuando se trata de pareja, una mujer que sea mandona, cansona y que se hace así, eso no va a poder traer un hombre que sea similar, porque van a de una vez a chocar. Exacto. Entonces quieren un hombre que tengan esas características, pero no se aguantan un hombre cuando vienen en su fuerza masculina a decir, pero espérame y yo te ayudo, porque dicen, no, como yo lo puedo hacer sola, además, ¿no? Y ahí es un poco de ese entendimiento de la energía. ¿En dónde viviste fuera del país? En Estados Unidos. Demográficamente, Estados Unidos, lo pregunté porque creí que alguna vez me lo habías contado. Demográficamente, ¿cuál es el sector más infeliz de la población? ¿Sabes allá? Ay, no. La mujer soltera de 35, 45 años. Menos mal que estoy acá en Colombia. No, y es por ese fenómeno que dices, amigas, son buenas mujeres, pero no consiguen con quién. Es un tema complejo. Y conozco muchos hombres extranjeros que vienen o que han venido aquí a Colombia a buscar mujeres latinas, pues más allá de la belleza, porque recuerdo que en alguna conversación me decían, es que ya las mujeres de mi país ya no se quieren casar, ya no quieren estar con un hombre. Le llaman boss babe en Estados Unidos, que es como la mujer jefe que yo hago, yo soy capaz, yo puedo con el mundo sola.
el hombre americano, sabes de ese fenómeno, está yéndose a países muy tradicionales en cuanto a temas espirituales como Rumania, como Croacia, buscan mujeres allá que son más tradicionales, que tienen más valores, porque aquí en Occidente nos han destripado de los valores principales de Dios, de muchas cosas. Sí. Y se van allá porque saben que las mujeres en esta parte del mundo ya como que piensan en otras cosas. Todavía se valora la sensación de hogar o el tema de la familia, que siento que es muy importante y se ha perdido. Pero es que el tema de inteligencia emocional a mí me apasiona, pero es un tema que a veces desmenuzarlo se vuelve un poquito complejo. Pues yo le digo, no, a veces me preguntan, y bueno, ¿y qué es inteligencia emocional? Porque uno dice, ¿qué es inteligencia? E inteligencia no lo asocia como a raciocinio. Y las emociones en sí no son racionales. De hecho, por eso las compras que mayormente hacen las mujeres son emocionales. ¿Por qué? Porque es instintivo. O sea, bueno, no es instintivo, pero sí se genera por una reacción física ante un estímulo externo, ¿no? Externo o interno. No, y que segrega hormonas, serotonina, endorfinas. Claro que sí. Y eso al final es lo que hace que de alguna manera nosotros terminemos comprando. Yo le decía hace poco en una capacitación, es como cuando nosotros vamos a ir a vitrinear, entre comillas, y termina uno con bolsas. ¿Pero por qué? Porque uno se fue a medir el pantalón por si acaso, pero si la asesora o el asesor te dijo, pero se te ve divino, no, me encanta cómo te realza la cola, me encanta cómo se te ve. Luego al tema de las mujeres, pues uno dice, ay, será, pues yo como que no tengo un jean así, ay, se me ve lindo. Juegan con las emociones, claro. Y de hecho, si lo vemos en el tema político y en muchos otros temas, ¿cuál es la emoción con la que más juegan con los seres humanos? Es el miedo. Es el miedo. Por eso los manipulan. Entonces, mucho. Claro, las emociones no son ni malas ni son buenas. No son positivas ni negativas. Son solamente emociones. Vienen a mostrarnos algo, una alerta. Pero cómo nosotros asociamos las emociones para nuestra vida. Lo digo porque a veces dicen, ay, es que yo vivo en tristeza. Ahora, una cosa es una emoción, otra cosa es un sentimiento y otra cosa es un estado de ánimo. Y la gente no sabe diferenciarlo. Y no sabe conocerse. Yo creo que nos hace falta mucho autoconocimiento. Porque si nos conociéramos un poco mejor y tuviéramos ese decir, por ejemplo, hace un rato que mencionaba el tema de malparidez existencial, ese no sé qué, no sé de dónde, pero que me siento mal, lo pudiéramos diferenciar en qué es lo que realmente me hace sentir mal, porque a veces no tiene que ocurrir algo, a veces simplemente nos levantamos con esa sensación, pero ¿por qué? ¿Qué es lo que yo no he trabajado? ¿Qué me está diciendo mi cuerpo para decirme, aquí hay algo que es importante, pero que no has visto hacia ti mismo? Porque nuestra sociedad nos ha permitido, miremos más hacia afuera, las redes sociales, por ejemplo, nos consumen todo el tiempo hacia afuera, cuando nos estamos dedicando tiempo para nosotros mismos. Y en la manera en que nos dedicamos tiempo para nosotros, realmente qué tanta calidad es, porque a veces decimos, no, pues yo me voy un fin de semana y se van a tomar, se van a la pachanga o se van porque, por ejemplo, en mi caso, eso es algo para ocultar lo mismo que estás hablando, porque se enfocan en el licor, en la rumba, en esas cosas que finalmente camuflan un poco eso. Yo se nos fue el tiempo rapidísimo, pero yo en esto no vas a estar de acuerdo. Yo hoy tengo claro que como hombre mi propósito no es ser feliz. Tengo un propósito y unas metas personales, pero no es que yo anhele ser feliz. La felicidad son momentos que llegan, que obviamente sirven, pero mi propósito no es ser feliz. Desde que entendí eso, me ha ido mejor en otros aspectos. ¿Cuál es el propósito? No, mis hijas, tengo unas metas financieras muy claras, tengo unas metas personales muy claras, ¿sí? Y una disciplina súper estricta. Pero no es como que, o sea, yo no espero la felicidad de mañana o cuando tenga o cuando haga o cuando llegue a... disfruto mucho el momento día a día. Sí. Cuando no pasa siempre, trato de. Se procura. Pero no es mi propósito ser feliz, mi propósito es diferente. Pero es maravilloso que ese no sea el propósito y no debería ser el propósito realmente de nosotros, porque si decimos que ese es el propósito significa que yo no lo estoy. Exacto. ¿Y por qué buscar o esperar a que llegue? Porque no lo construyo. ¿Sí? Porque no lo siento y no lo vivo. Yo creo que parte de eso, no, el propósito debe ser algo que te mueva de una forma gigante. Porque si vivimos solamente por estados emocionales, entonces vamos a tomar decisiones por estados emocionales. Yo lo decía hace poco, mi decisión no va a depender de un tema emocional. Chicas, mujeres, sobre todo se lo digo a las mujeres, más que a los hombres. No tomemos decisiones cuando nos está pasando algo que nos está sacudiendo, sea lo que sea algo, momento de frustración, impotencia, tristeza, rabia, porque en ese momento tu cuerpo, tu cerebro
no está regulado adecuadamente. Hay algo que se llama secuestro de las emociones. Y el secuestro de las emociones, que en ese momento tu cuerpo te está ahí, digamos que secuestrando. ¿Cómo sería un sinónimo? Bueno, prisionando, digámoslo así. Aprisionando, sí, algo así. Ajá. Y en ese momento no estás tomando decisiones de manera racional. Y para mí sí debe haber un equilibrio, ¿sí? Pero nosotros las mujeres dicen que somos emocionales. No deberíamos. Todos sentimos emociones. Yo creo que parte de la vida de disfrutar es sentir. Que más rico cuando sentimos felicidad o alegría frente a una buena noticia. Y cuando no, ¿qué me está diciendo esta emoción? ¿Por qué me está diciendo que me siento triste o rabia? ¿Qué me quiere decir de mí? Porque casi siempre están relacionados, y si lo hablamos desde la primera infancia, a sucesos. Mire, ¿por qué es tan importante? Lo decía Joe Dispenza y otros autores. Porque los primeros 7 años son importantes. Porque en esos 7 años el cerebro de un niño no juzga si es malo o es bueno. Solamente, como es nuevo para él, solamente atesora esa información por primera vez. Por eso queda en el inconsciente, perdón. Entonces está consciente, subconsciente e inconsciente, ¿sí? Es una manera en que el cuerpo archiva toda la información, pero estos archivos de alguna información muestran que están relacionados con emociones, que es donde hablamos del tema del cerebro límbico. Cada recuerdo está relacionado con una emoción. Por eso cuando recordamos algo, lo que más rápido recordamos es algo que nos generó mayor impacto, sea de felicidad, tristeza o una emoción extremadamente fuerte. Por eso los traumas normalmente están allá. Pues Mariana, démosle un mensaje final. Cuéntale a ellos dónde te encuentran en las redes sociales, porque además si necesitan capacitaciones empresariales, ese tipo de cosas, y un mensaje final a esta ciudad que te recibió por tantos años. Y creería que nos quedaron muchas cosas pendientes por conversar, pero ya miraremos cuándo se da la oportunidad. Claro que sí. Esa es una invitación para que podamos seguir trabajando en nosotros mismos, mirando hacia adentro. Quienes tienen la oportunidad, no solamente de ese libro, hay muchísimos libros más que lo que haces es un llamado a trabajar ese interior, y es: mírense con amor. Las heridas siempre van a estar, sanar siempre va a ser importante. ¿Qué vas a preferir tú? ¿Que te siga doliendo toda una vida, o que vaya y sanes y te duela de una vez, pero luego resignifiques tu propia historia para que no se repita en las próximas generaciones? Trabajar salud mental, trabajar el tema de las emociones es indispensable en este momento. Nos ayuda a tener mayores herramientas para saber gestionarnos, para sentirnos más plenos. Esto no significa que no existan momentos difíciles, sino que en esos momentos de dificultad vamos a tener mayor resiliencia y capacidad de poder gestionarlas. No nos vamos a quedar tan enganchados en esas emociones, que siento que es fundamental. Y si tú, empresario, o quieres para tu equipo de trabajo, pues maravilloso, porque eso te va a ayudar a tu clima laboral. Porque muchas veces de las dificultades que se generan dentro de las organizaciones tiene que ver a que nos tomamos las cosas a nivel personal, en que a veces no sabemos gestionar la rabia que tiene el jefe, o cómo llegamos para un momento de negociación, porque se va mucho en esos momentos. Los invito para que entonces me sigan en mis redes sociales, Mariana Rojas Galán. Allí me encuentran por la página web, Instagram, Facebook, TikTok, LinkedIn, y bueno, WhatsApp también. Y que te contacten, sí. 300-890-4252. Ahí me pueden escribir. Normalmente estoy disponible. A veces me demoro un poquito porque tenemos muchas actividades pendientes, pero siempre les contesto a todas las personas. Mariana, gracias por venir. Hasta una próxima, siempre bienvenida a Intereconomics. Esto es de economía y de apoyo a empresarios, pero se volvió tema político, se volvió tema también de este tipo de conversaciones. Se nos fue el tiempo rapidísimo, pero miren, gracias por acompañarnos. Todos los miércoles a las 8 de la noche, recomendada, sigan a Mariana, contáctenla, capacitaciones, su historia de vida es muy muy interesante. Y nosotros siempre aquí los miércoles a las 8 de la noche. Recuerden, compartan, síganos en las redes. Y se despide de ustedes Cristian Chinchilla. Hasta la próxima.